estado pendiente desde la sesión anterior, en que los aportes que tienen que darse hacia la comisión no los veo. Venimos con discursos líricos y políticos. Escuché a uno de los asambleístas en la sesión anterior que decía que él estaba de acuerdo que los docentes trabajen 8 horas, pero tienen que salir a la 1:30 de clase. ¿En dónde son esas 8 horas de 6 horas 30 minutos? No comprendo por qué tiene que decir. Dice que tiene que haber la hora clase de 45 minutos, hora aquí en la China y en la Cochinchina 60 minutos, periodos si hay de 45 minutos. Entonces, eso deben decir, qué es lo que quieren y no venir a aportar, y no se aporta nada con los discursos líricos aquí. En lo que sí estoy de acuerdo con el asambleísta Pacheco, por supuesto, pero esos son los mandos medios que quedaron de la partidocracia, que quieren boicotear al gobierno, que están haciendo ellos y no lo hacen conocer a las autoridades superiores, porque los contratos se entiende que fenecen el 31 de diciembre y no les pagaron a los compañeros de Cañar, donde yo tuve contacto con todos ellos y hasta con el director o directora distrital. Pero ¿qué pasa con esos contratos? Si hay funcionarios que están en el departamento financiero y no hacen la proforma presupuestaria como debe ser, no es culpa del ministro de Educación. Ahí hay que ver a la distrital que hizo, la zonal que hizo, porque el ministro no puede estar preocupado solo de una distrital. Para eso estamos nosotros, justamente para decirle a la zonal y a la distrital qué pasó, por qué no se hizo el presupuesto, y si no existían esas partidas, ¿por qué hicieron firmar los contratos? Así hay que decirlo de los compañeros profesores. Entonces, no es cuestión del ministro ni del presidente, de mandos medios de la partidocracia que están enraizados e enquistados en sus puestos, haciendo que quede mal el gobierno. Pero eso se va a solucionar en estos días. No se habla, compañeros de aquí, de lo que está haciendo y lo que la compañera presidenta Ponce dijo, de cuáles son la realidad del alcance de esta reforma. Cuando vemos nosotros que en colegios agroindustriales, pecuarios, agronómicos, existen ingenieros agrónomos que están ganando $480, pero fueron docentes cuando la ley permitía que por concurso llegaron hasta la docencia. Hoy, ¿qué estamos buscando con la reforma? Que esos profesionales que entraron por concurso, que tienen tercer nivel, pero no tienen la docencia, ingresen a la categoría G, donde ingresan los licenciados en Ciencia de la Educación para equiparar en la parte económica. Y de ahí tendrán 3 años para buscar su profesionalización y continuar con la carrera del magisterio para el ascenso al resto de categorías, que bien pueden hacerlo en la categoría G, cuando cubran todos los parámetros que lo dice la ley, puedan pasar a la categoría C, B o a la A y suban 4 categorías. Eso tenemos que decir, compañeros, eso tenemos que hablar, ¿qué es del conocimiento? No hay que venir solo con nuestro discurso político, lírico, sino también a dar insumos para que la comisión, para el segundo debate, sigamos haciendo eso. Otra de las cosas que alguien ya tocó, pero hay que decir nosotros, la autoridad de educación en el país es el señor ministro. Y se le autoriza en la ley, se lo dice, que para que exista la alza de pensiones en las entidades educativas particulares, tiene que autorizarles siempre y cuando exista la mejora salarial para el docente de esos establecimientos educativos y también que tengan los laboratorios para los discentes. Ahí se autorizará la suba de las pensiones y de las matrículas en los colegios particulares. Eso aquí casi nadie lo ha dicho, pero hay que hacerle conocer al magisterio, a esos profesores que están en la parte, en los particulares. No se dice otra cosa que hablar y venir también a mentir. Y creo que no está aquí, y hubiese querido que esté presente el compañero Chicaiza. No hay que mentirle a la gente.
Él dice que los proyectos de oposición no se debaten y se archivan. Él presentó el proyecto en la comisión, se debatió en la comisión y le explicamos jurídicamente, y fue esta persona, Raúl Abad, el que dijo, compañero, está equivocado en el principio jurídico que tiene que hacer, que hablaba de la resistencia de los estudiantes. Por supuesto que está en la Constitución de la República, donde existe el derecho a la resistencia, pero no podemos permitir también al estudiante que por el decir que está en resistencia, ¿a qué? Y él decía una explicación muy sui generis, es que los estudiantes sabían que había la posibilidad que van a alzar los pasajes, pero ya destruyeron la cuestión privada y no se han alzado los pasajes, pero ya salieron a hacer eso, y eso se llama derecho a la resistencia. Derecho a la resistencia es cuando se esté haciendo algo en contra de uno, pero tampoco con esa investidura que tienen ellos van a decir y de lo privado no pasa nada, y de lo público. Eso también hay que decir. Entonces el compañero Chicaiza no debe decir y venir a mentir al pueblo ecuatoriano diciendo que no se ha tratado. Se trató en la comisión, se debatió y se le demostró que el proyecto de ley reformatoria del compañero Chicaiza estaba errado en la parte jurídica y en la parte técnica. Otras cosas que decía el señor Chicaiza, que las sanciones a los estudiantes no se les debe hacerlo, solo se debe amonestar por escrito. Yo pregunto a ustedes, señores asambleístas, si un hijo de ustedes, de estudiante, esté en un problema de esos, ¿ustedes dejarían que esté internamente en el colegio que está en convulsión? ¿Qué va a pasar con él ahí? Va a haber más conmoción interna de los estudiantes. Es para protegerle al mismo estudiante eso, pero no se le está quitando el derecho a continuar estudiando. Antes sí, y solo faltaba 3 personas, que se llamaba el consejo directivo. Ahí sí se le expulsaba al estudiante y no se le dejaba estudiar 2 o 3 años. Eso es contra los derechos del estudiante. Ahora no, ahora se le suspende hasta que se dé el debido proceso y ahí la autoridad dará la sanción respectiva. Si le da la expulsión, será de su establecimiento educativo, pero estará en otro colegio o otra escuela donde continúa normalmente sus estudios. Eso se llama proteger la integridad física del ser humano, en este caso del estudiante. Otra de las cosas que tiene este proyecto, cuando en el periodo anterior se hizo la ley, se nos fue porque las leyes son hechos de seres humanos. Había los DOBES, que eran el departamento estudiantil para la ayuda, donde estaban psicólogos, médicos y en todo un departamento de ayuda social. Pero ahora se está retomando eso para poner a maestros como guías en ese DOBE, que tienen que ser, por supuesto, que docentes, pero con títulos de psicólogos. Por eso está ampliando la gama para que entren al magisterio no solo los licenciados en ciencias de la educación, y dice la ley también, en las materias que sean necesarias y hagan falta en la educación. Porque no tenemos nosotros, y no creo que exista un licenciado en botánica o un licenciado en suelos. Entonces ahí tiene que ir un ingeniero agrónomo, un veterinario, cuando en el DOBE, que se llama, gracias presidente, que se llama en el DOBE, ¿qué tenemos que buscar? Psicólogos para la ayuda estudiantil, un médico para la ayuda estudiantil, y busquemos. Con eso les pido, compañeros asambleístas, que dejemos de estos discursos y dejemos nosotros con propuestas para el segundo debate, que sean a favor del magisterio ecuatoriano, como se le ha venido haciendo, porque no se dice antes, que antes un docente ingresaba al magisterio con $320, hoy entra con $810. No se dice antes que la escala más alta que había
la sexta o séptima adicional llegaba a $820, hoy puede llegar a $1.500, pero con capacitación continua de los docentes. Y para eso está la UNAE, para eso fue creado la UNAE, para la formación de formadores, que es la Universidad de Educación. Gracias, presidenta. Gracias, compañeros asambleístas.